El jefe solo echó un vistazo a las cámaras de seguridad de su casa, sin esperar encontrar a un desconocido bañándose en ella. Iba a llamar a la policía para encerrarlo en un cuarto oscuro. Pero al ver el delicado rostro del hombre, su corazón dio un vuelco. Notó que los párpados entrecerrados temblaban ligeramente. Eso hacía que sus ojos fueran aún más cautivadores y sensuales. Con esos ojos en forma de media luna, ni siquiera se dio cuenta de que sus mejillas se habían sonrojado por completo. Al hablar, su expresión parecía a punto de llorar. Decía que seguro sería aún más tentador. Mientras tanto, Xuanyu aún no sabía que ya había sido descubierto. Se levantó y caminó hacia el espejo del lavabo. En el espejo, tenía una imagen real y otra fantasma. Esa imagen fantasma era precisamente un espíritu maligno. Xuanyu había vivido como un mensajero del inframundo durante 300 años. En los últimos tiempos, los espíritus malignos y resentidos se acumulaban en los 3000 mundos causando estragos, hasta el punto de que los 18 infiernos estaban tan abarrotados como un destino turístico. Para resolver el problema de estos espíritus, el inframundo implementó una nueva directriz: enviar a los mensajeros de vuelta a la vida anterior de los espíritus malignos. Asumiendo la identidad que el espíritu maligno tuvo en vida, debían ayudarlos a cumplir sus deseos, eliminar sus rencores y renacer. Así se reduciría la cantidad de demonios. Pero justo al llegar a este mundo, Xuanyu fue drogado por una mujer. Solo pudo fingir que no se daba cuenta y luego, con una excusa, fue al baño. Xuanyu hizo un gesto mágico en el aire. Una placa de destino negra como la tinta apareció en su mano. Siguiendo las indicaciones del juez del inframundo, infundió su poder fantasmal en la placa, que comenzó a brillar. Al poco tiempo, los recuerdos del dueño original lo invadieron por completo. El original era un Hugo Riche. Su padre había ganado 100 millones en la lotería. Luego hizo algunos negocios que multiplicaron el dinero. En pocos años, la fortuna de la familia Bai superó los 10.000 millones. El padre Bai mimaba a su hijo y apoyaba todas sus decisiones. Pero el original no solo carecía de inteligencia, sino que también era un tonto enamorado. Con una fortuna de miles de millones, se enamoró de una actriz de tercera categoría, precisamente la que acababa de drogarlo, Yang Qianqian. Y Yang Qianqian tampoco lo apreciaba, a él, un advenedizo. No pasaron ni 2 años antes de que llevara a la familia Bai a la quiebra, cuando el padre Bai enfermó y fue hospitalizado. Yang Qianqian, como quien quema los puentes después de cruzarlos, pidió el divorcio de inmediato. El original, sin nada y cegado por la ira, la mató accidentalmente. Luego, entre remordimientos y desesperación, se suicidó. Aquel vínculo matrimonial debería haber terminado ahí, pero inesperadamente Yang Qianqian renació. Llegó a odiar al original por haberla matado, por no haberla dejado disfrutar de la vida. Aprovechando su renacimiento como una ventaja, inició su venganza contra el original. En una gala benéfica donde se reunía la élite de la ciudad, drogó al original con un afrodisíaco, haciendo que perdiera el control en pleno evento. Esto provocó que la familia Bai, ya marginada por ser advenediza, perdiera toda su reputación. Y aquello fue solo el comienzo. Al final, el original terminó peor que en su primera vida. La familia Bai acumuló deudas de miles de millones, el padre Bai fue encarcelado. Sufrió abusos en prisión y se suicidó. El original fue vendido a un club nocturno para pagar las deudas, y finalmente murió de una enfermedad. Al recibir los recuerdos del original, Xuanyu negó con la cabeza, con los ojos llenos de incomprensión hacia los mortales. No entendía la obsesión amorosa del original, y menos el supuesto odio de Yang Qianqian. Pero si no resolvía su problema actual, temía seguir el mismo destino que el original. Xuanyu bajó la mirada hacia su cuerpo y sonrió con amargura. Bueno, da igual. Lo urgente ahora es deshacerme de la cómplice de Yang Qianqian. Xuanyu, soportando las molestias de su cuerpo, salió rápidamente del baño y llegó a la habitación donde el original había tenido el percance. En ese momento, una mujer estaba de pie junto a la ventana, pensando en algo. No notó la entrada de Xuanyu. Él la observó en silencio. Supo que probablemente estaba planeando cómo tenderle una trampa. Xuanyu se acercó sigilosamente y la atacó por detrás. Le tapó la boca y la nariz con la mano. En poco tiempo, ella se desmayó por completo. Xuanyu se agachó y la giró boca arriba. Con un pañuelo en la mano, buscó algo en los bolsillos de los pantalones de la mujer. A simple vista, parecía que estaba manoseándola. No sabía que había una tercera persona en la habitación. Los ojos de Feng Yan brillaron con interés. Continuó observando con curiosidad aquella escena tan peculiar. Xuanyu no tenía ni idea de que lo estaban espiando. Agarró el dedo de la mujer para desbloquear el teléfono, y rápidamente le envió un mensaje a Yang Qianqian. Ha surgido un imprevisto. Será mejor que vengas. Mientras tanto, en el salón de la gala, Yang Qianqian estaba ocupada ganándose el favor de Zheng Xiaoran.
Era el nuevo objetivo de la élite de la ciudad a que había elegido. Ambos estaban en una etapa de coqueteo. Sintió la vibración del teléfono en su bolsillo. Miró a Shen Xiaoran a propósito, luego puso una excusa para retirarse. Se fue a un rincón apartado y sacó el teléfono para leer el mensaje. El contenido del mensaje la hizo fruncir el ceño. Temiendo que el plan saliera mal, Yang Qianqian finalmente decidió ir en persona. Mientras tanto, Xuanyu, soportando las molestias, comenzó a desnudar a la mujer. Aunque ella quedó completamente desnuda, él no sintió ningún deseo. Su cuerpo reaccionaba por el efecto de la droga, pero como mensajero del inframundo, había vivido sin deseos durante demasiados años. Lo que veía no era diferente a un cerdo muerto colgado en un tablón de carnicero. Oculto en la oscuridad, Feng Yan sonrió ligeramente y negó con la cabeza. Si alguien más hubiera visto esto, seguro habría intervenido. Pero Feng Yan no era una buena persona, y no tenía interés en entrometerse en asuntos ajenos. Pensó que Xuanyu, después de desnudar a la mujer, actuaría con urgencia, pero resultó que no la tocó. Se sentó en silencio a un lado y comenzó a descansar. Poco después, se oyó el sonido de tacones golpeando el suelo desde el pasillo. Al escucharlo, Xuanyu se puso alerta de inmediato. Rápidamente se escondió en un rincón apartado. ¿Cómo llamar la atención de Yang Qianqian para que baje la guardia y se acerque aquí? Xuanyu tuvo una idea. Se aclaró la garganta y, cuando los pasos se acercaron, empezó a gemir en voz baja. La apariencia del original era normal, pero su voz era muy buena. Normalmente, era clara y agradable. Ahora, por efecto de la droga, su voz sonaba un poco ronca. No era un gemido falso, sino un jadeo suave pero profundo, con un toque de contención, una sensualidad mortal. Al oír esa voz, tanto Yang Qianqian como Feng Yan se quedaron paralizados por un instante. Yang Qianqian había sido la esposa de Bai Xuanyu en la vida anterior, así que conocía bien su tono. Aquella voz que antes le parecía repugnante, ahora sonaba extrañamente seductora. ¿Estoy loca? ¿Cómo es posible que ella piense que la voz de Bai Xuanyu es agradable? Del otro lado, los ojos de Feng Yan se oscurecieron un tono. Entrecerró los ojos y se lamió la muela del juicio. Se sorprendió por la reacción de su cuerpo. Había estado en una posición alta demasiado tiempo y había visto a innumerables hombres y mujeres de todo tipo que intentaban seducirlo. Nunca había mostrado interés por nadie. Esta era la primera vez que alguien, solo con jadear un par de veces, lograba excitarlo. Sin pensarlo más, Yang Qianqian se dirigió instintivamente hacia el origen del sonido. En cuanto entró por la puerta, vio a la mujer tirada en el suelo. Los ojos de Yang Qianqian se llenaron de sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un entumecimiento en la nuca y todo se volvió oscuro ante sus ojos. Su cuerpo se desplomó al instante. Xuanyu no tenía la menor intención de sostenerla. Así, la dejó caer pesadamente al suelo, su cuerpo curvilíneo golpeando con fuerza. Emite un fuerte sonido seco. ¿Se habrá aplanado? Me pregunto cuánto cuesta un aumento de pechos. Estas palabras llegaron a los oídos de Feng Yan, casi haciendo que perdiera la compostura y se riera en voz alta. Xuanyu, como un carnicero, arrastró a Yang Qianqian por sus finos y blancos tobillos hacia el interior. Luego, rápidamente le quitó la ropa, la levantó y la colocó sobre la otra mujer. Después, comenzó a posar a las dos. Parecía que aún faltaba algo. Las marcas. Feng Yan entreabrió sus finos labios y murmuró dos palabras en silencio. Cierto, las marcas. Xuanyu también se dio cuenta de su error. Poco después, los cuerpos de las dos inconscientes quedaron enrojecidos e hinchados por sus golpes. Finalmente, cuando terminó, Xuanyu tomó fotos con su teléfono y luego abandonó la escena. A unos 100 metros de distancia del banquete, había una villa independiente. A diferencia del bullicio del lugar de la fiesta, allí estaba completamente oscuro. Ni siquiera se veía una sombra, y mucho menos una figura fantasmagórica. ¡Qué suerte! Un lugar así era perfecto para resolver problemas. Después de ducharse con agua fría, Xuanyu se recuperó un poco. Recogió su ropa y salió de la villa. Poco después de que él se fuera, Feng Yan entró al baño. Recogió la toalla que Xuanyu había usado. La olió suavemente cerca de la punta de su nariz. En sus ojos brillaba un destello de determinación inquebrantable. Del otro lado, Xuanyu caminaba de vuelta hacia el salón de banquetes. Un destello de melancolía cruzó sus ojos. Acarició suavemente la perla espiritual en su cuello, calmando en silencio al espíritu maligno que no podía hablar. Para evitar que el espíritu maligno escapara, Xuanyu lo había encerrado en la perla espiritual. Como no podía permitir que el espíritu violento tocara su propio cuerpo físico. Para evitar que resucitaran un cadáver, mataran y se vengaran, no estaba poseyendo el cuerpo del original. En cambio, después de tomar la medicina del inframundo, transformó su propio espíritu en un cuerpo físico. Llevaba la perla espiritual puesta,
transformándose en la apariencia del original. Es hora de disipar tu resentimiento, dijo Xuanyu sacando su teléfono. Envió la foto de Yang Qianqian a su archienemiga. Cuando Xuanyu regresó al salón de banquetes, el lugar estaba vacío. Una sonrisa fría se dibujó en la comisura de sus labios. Luego, se dirigió a la habitación donde había ocurrido el incidente del original. Efectivamente, el lugar estaba abarrotado. Yang Qianqian estaba rodeada por la multitud. Su archienemiga no dejaba de insultarla. Algunas personas que normalmente no soportaban a Yang Qianqian, naturalmente, no dejaron pasar la oportunidad. Una voz resonó en la mente de Xuanyu. Resentimiento del espíritu maligno reducido en 10. Actualmente 90. Cuando el resentimiento llegue a 0, la misión estará completa. En ese momento, Yang Qianqian, llorando lastimeramente, de repente notó a Xuanyu. Eso le dio una idea. Debe ser Bai Xuanyu, él me tendió una trampa. Su amor no correspondido se convirtió en odio. Por eso usó un método tan vil para incriminarme. De repente, todos miraron a Xuanyu, señalándolo con el dedo. Señorita Yan, uno puede hablar sin cuidado al comer, pero no puede hablar sin cuidado al hablar. No tenemos rencor. ¿Por qué habría de tenderle una trampa? Xuanyu habló en el momento oportuno, frunciendo ligeramente el ceño. Parecía muy desconcertado de por qué ella lo incriminaba. Sin embargo, la multitud no creyó sus palabras. Xuanyu frunció el ceño ligeramente. Justo cuando estaba a punto de seguir explicando, una voz fría pero llena de autoridad sonó. Él estaba conmigo en ese momento. Tiene una coartada. Xuanyu frunció el ceño al hombre, con un signo de interrogación en su mente. ¿Qué clase de inmortal es este? No encontró a esta persona en los recuerdos del original, lo que indicaba que era un completo desconocido, un extraño. Pero su físico y presencia eran impactantes. Medía casi 1,90 metros, hombros anchos, cintura estrecha y piernas largas. Era un cuerpo diabólico que rivalizaba con el de un supermodelo masculino. Feng Yan soltó una risita seductora, caminó lentamente hacia Xuanyu y lo abrazó con fuerza y de manera dominante. Apoyó su barbilla en el hombro de Xuanyu con cariño. La intimidad, como si no hubiera nadie más, hizo que todos abrieran mucho los ojos. ¿De dónde salió este perro rabioso? Xuanyu instintivamente quiso forcejear. No te muevas, pequeño nuevo rico. Yo lo vi todo. ¿Necesitas que les cuente la verdad a todos? Un destello oscuro brilló en los ojos de Feng Yan mientras susurraba al oído de Xuanyu. Su tono parecía el susurro de un amante, pero sus palabras eran una pura amenaza. Xuanyu se quedó rígido como si un rayo lo hubiera golpeado. Estaba aterrado. ¿Acaso había alguien aquí hace un momento? Al verlo tan dócil, Feng Yan quedó muy satisfecho. Entonces, continuó diciéndole a la multitud, él estuvo conmigo todo el tiempo, en mi villa. Incluso tuvimos un intercambio profundo. Al terminar de hablar, rió suavemente y sopló en el oído de Xuanyu. Palabras simples se volvieron muy ambiguas por su tono y sus gestos cariñosos. Xuanyu no sabía qué habían imaginado los demás. Solo sintió vagamente que la forma en que todos lo miraban no era normal. Shen Xiaoran, que había estado defendiendo a Yang Qianqian, al ver llegar a Feng Yan, supo que solo podía resolver el asunto de forma superficial. Después de todo, Feng Yan era el verdadero jefe en la ciudad A. Aquellos que lo enfurecían no tenían un final feliz. Shen Xiaoran levantó a Yang Qianqian y se fue. Feng Yan no se lo impidió y los dejó ir. Xuanyu, al ver esto, tampoco tenía intención de dejar que Yang Qianqian la pasara también tan rápido. El resentimiento de dos vidas no se disipa tan fácilmente. Olvídalo, después de todo fue una mujer que me gustó, dijo Xuanyu, y sintió un dolor en la cintura. Miró atónito a Feng Yan, cuya sonrisa era un poco peligrosa. ¿Por qué rayos este loco le pellizcó así, sin motivo? Al ver que no había más chisme, la multitud, siendo sensata, se despidió rápidamente. Xuanyu también quiso irse, pero Feng Yan lo mantenía fuertemente abrazado. Querido, ¿a dónde vas? ¿No tienes nada que decirme? Xuanyu sintió un escalofrío en el cuero cabelludo, sin entender en absoluto cómo se había topado con un loco así. ¿Qué es lo que quieres? Al salir del invernadero, Xuanyu preguntó con el rostro frío. No tengo nada mejor que hacer y grabé algunas imágenes interesantes. Veamos juntos. Feng Yan sonrió con picardía, sacó su teléfono con calma y abrió el video que había grabado. En el invernadero, Xuanyu estaba agachado, arrancando la ropa de Yang Qianqian. Si este video se filtrara, seguro que sería muy emocionante. Feng Yan alzó una ceja, con tono amenazante. ¡Qué fastidio! Siendo un noble recolector de almas. Amenazado por un humano. Ni idea de cuántos años de méritos me costaría matarlo. Xuanyu, con el rostro frío, no dijo una palabra. Feng Yan observó su expresión demasiado tranquila, y su interés por este nuevo rico creció aún más. Últimamente la empresa está tranquila.
Y justo le faltaba un juguete para pasar el rato, y el juguete llega solito. Swanju, aprovechando un descuido, alargó la mano para arrebatarle el teléfono. Parecía que el otro ya lo esperaba, levantó la mano rápidamente. ¿Quién iba a decir que tenías un lado tan cursi? En las telenovelas que más le gustan a mi madre siempre hay escenas así. Feng Yan sonrió de una manera que daban ganas de golpearlo. Tal vez no sea una telenovela, sino una película de acción. Swanju soltó una risa fría, su mano cambió de dirección en el aire y le dio un puñetazo en la cara. El hombre de complexión robusta cayó al instante al suelo. Swanju sonrió sin ganas, se agachó para quitarle el teléfono y borró el video a toda velocidad. Luego, con la yema de los dedos fría, tocó la frente de Feng Yan. Borró su memoria de las últimas 2 horas. Qué pesado es un loco. No quería tener nada que ver con Feng Yan. Se levantó y se fue con tranquilidad, sin saber que, poco después de irse, Feng Yan, que estaba desmayado, despertó. Su memoria regresó, y una sonrisa enfermiza se dibujó en sus labios. Vaya, te subestimé, nuevo rico. Abrió el teléfono. Efectivamente, las pruebas que había grabado estaban borradas. Feng Yan sonrió ligeramente y abrió un álbum cifrado, donde aparecía una imagen de Swanju en su baño. A la mañana siguiente, Swanju apareció frente al edificio del Grupo F, mirando los altos rascacielos. Sintió una gran emoción. La empresa de su padre tenía cierto éxito, pero no se podía comparar con los imperios comerciales top 3 del mundo. Este edificio de Fi, una vez construido, se convirtió inmediatamente en uno de los edificios emblemáticos de China, una obra digna de los anales de la historia. También elevó al diseñador del edificio a la cima, convirtiéndolo en el arquitecto de alto nivel más cotizado internacionalmente. Entonces, la pregunta es, con tantos talentos en Fi, ¿por qué le encargaron el proyecto del complejo turístico de la isla Sisa a la pequeña empresa de construcción de la familia Bai, que era un completo desconocido? Originalmente, un negocio tan grande requería que Bai Die se presentara personalmente para discutirlo, pero como un líder departamental tenía que inspeccionar el proyecto. Debía acompañarlo personalmente, y Bai Rong no podía liberarse. El único que podía representar a Nianmen Construcción en la reunión era su hijo, Bai Xuanyu. De camino, buscó información sobre el Grupo Fi en su teléfono y descubrió que el presidente del Grupo F era el loco de anoche, Feng Yan. No podía entenderlo. Ya había borrado la memoria de Feng Yan. ¿Por qué el otro proponía de repente cooperar? ¿Qué tramaba ese lunático? Xuanyu entró en el vestíbulo del edificio F y explicó su propósito. La recepcionista ya había recibido instrucciones, y bajo su guía, entró en el ascensor. Pronto. En la oficina del último piso, Feng Yan recibió una llamada de la secretaría. Señor Feng, Bai Xuanyu ha llegado, espere en la sala de descanso. Dígale que el gerente aún está en una reunión. Asegúrese de poner lo que le indiqué en el té. Feng Yan esbozó una leve sonrisa. El pez ha mordido el anzuelo. En la sala de descanso, la secretaria le informó a Xuanyu que el encargado del proyecto aún estaba en reunión, que esperara con paciencia, y le sirvió té y bocadillos. Mientras bebía té, reflexionaba sobre el origen de Feng Yan. ¿Por qué no se había borrado la memoria del loco? Xuanyu estaba seguro de que su poder espiritual no había desaparecido. Solo quedaba una posibilidad. Feng Yan probablemente era un ser superior del cielo que había descendido para superar una prueba. Mientras bebía té, Xuanyu de repente sintió que el té tenía algo raro. ¿Acaso Feng Yan quería vengarse por lo de anoche? Pero si lograba su objetivo, seguro que pronto olvidaría a un don nadie como él. Tomando una decisión, Xuanyu suspiró suavemente, fingió tener sueño, bostezó y se dejó caer en el sofá, esperando en silencio la llegada de la venganza. En ese momento, la puerta de la sala de descanso se abrió, y el cuerpo de Xuanyu se tensó al instante. Incluso antes de que el otro entrara, su mirada ardiente se pegó a él como pegamento. Incómodo, como un pez a punto de ser diseccionado en la tabla. El pez aún podría forcejear un par de veces, pero él solo podía fingir que dormía, sin moverse. Sonaron pasos, y el otro llegó rápidamente frente a él. Al momento siguiente, sintió un peso. Xuanyu notó que casi todo el peso de la parte inferior del otro se apoyaba sobre él. Un aroma desconocido y agresivo lo envolvió al instante. ¿Qué clase de postura tan extraña es esta? Estaba totalmente confundido, la presión era demasiada, casi no podía respirar. Corriste tan rápido, pero hoy igual terminaste viniendo solito. Junto a su oído, sonó una voz masculina demasiado ronca. Dedos largos y delgados tocaron sus labios, acariciándolos suavemente. Como si provocara, pero la fuerza, entre suave y firme, parecía más un castigo disimulado. Xuanyu se contuvo con todas sus fuerzas. Sus pestañas, negras como plumas de cuervo, temblaron ligeramente sin poder evitarlo. Fomian,
que lo observaba atentamente, mostró un destello de sorpresa en sus ojos y esbozó una leve sonrisa. Un brillo malicioso cruzó sus ojos. Sus dedos bajaron hasta su nuez prominente y sexy, y con ambas manos la rodearon, cubriendo su esbelto cuello. ¿Iba a estrangularlo? Xuanyu esperó un buen rato, pero el otro no apretó. La yema del pulgar, ligeramente callosa. Frotó su nuez de arriba a abajo. Ese tacto, esa temperatura, desafiaban constantemente la paciencia de Xuanyu. Tienes buen cuerpo, pensaba que eras un flacucho. Pero resulta que tienes algo de músculo. La voz masculina y sensual sonó de nuevo. Xuanyu no recordaba nada de antes de morir. No sabía si había tenido alguna experiencia romántica en vida. Desde que se convirtió en recolector de almas, llevaba 3000 años soltero. No podía acostumbrarse a que lo tocaran. Era un cosquilleo, como si una pluma lo rozara, incómodo y molesto, preferiría que le sacaran un riñón. Se le erizó la piel. Las manos de Xuanyu, atadas sobre su cabeza, se apretaron involuntariamente en puños. Aguanta, tal vez cuando el superior se desahogue, todo termine. La mirada de Feng Yan recorrió con avidez el cuerpo de Xuanyu. Sus ojos se desbordaban de admiración y elogio. El joven que tenía frente a él era completamente diferente del vulgar advenedizo que recordaba. Sus rasgos ordinarios, al fusionarse con su aura fría y distante, dejaban de ser comunes, volviéndose nobles e intocables. Ciertamente, prefería verlo llorar lastimosamente antes que mostrarse etéreo e inmutable. Un destello oscuro brilló en los ojos de Feng Yan. Con un toque de lascivia, se humedeció los labios rojos. Clap, el sonido del cinturón al desabrocharse resonó, seguido por el paso de un tren a toda velocidad. Señoras, esta escena no es apta para transmitir. El bloguero solo puede verla por sí mismo. Poco después, Xuanyu no pudo aguantar más y levantó el pie para empujar. El otro, ya preparado, agarró sus piernas y las dobló hacia arriba a toda velocidad. La postura de ambos en ese momento era todo lo ambigua que podía ser. ¿Qué es lo que quieres exactamente?, preguntó Xuanyu, conteniéndose, sin dejarse alterar por la postura demasiado ambigua de ambos. Pues cogerte. ¿Estás satisfecho con la respuesta, pequeño Yuyu? Un aliento ardiente, como un violonchelo, llegó a su oído. Feng Yan habló lentamente, a propósito, y mordió su lóbulo con posesividad. Como si estuviera disfrutando de este tira y afloja ambiguo. No soy pequeño, replicó Xuanyu con seriedad. Un hombre no puede decir que es pequeño, ni que no puede. Un recolector de almas tampoco. Ja ja ja, eres mucho más divertido de lo que imaginaba. ¿Qué hago si me estoy volviendo adicto? Feng Yan soltó una risa seductora, con un tono juguetón y de prueba. Eso es una enfermedad y necesita tratamiento. ¿Has oído hablar de un centro de desintoxicación? Xuanyu dio su consejo con calma. Justo entonces, sonaron unos golpes en la puerta. El encargado del proyecto del resort Isla Sisa entró. Señor Feng, disculpe la molestia, continúen, por favor. La escena que se encontró era tan impactante que cualquiera se habría quedado boquiabierto. El encargado, sobresaltado, sintió un escalofrío profundo y cerró la puerta apresuradamente para irse. Fuera. El encargado sentía el corazón latiendo con fuerza. Recordando aquella imagen indescriptible, se secó el sudor de la frente incómodo. Así que no era que no le gustaran las mujeres. Lo que siempre habían entendido mal era el género. Dentro de la sala de descanso, interrumpido su juego perverso, Feng Yan resopló molesto. Soltó las manos que sujetaban las piernas de Xuanyu y se sentó en un sofá individual cercano. Xuanyu, como una carpa saltando, se incorporó de un salto. La camisa, 32.000. La corbata, 11.000. Acepto un cheque, gracias, jefe, sin mostrar la menor vergüenza por su aspecto desaliñado. Se arregló el cabello despeinado y pidió una compensación. El otro alzó una ceja. Sacó el teléfono y llamó a su asistente fuera de la puerta. Ve a mi oficina y trae una camisa y una corbata. Poco después, el asistente llamó a la puerta de la sala de descanso. Señor Feng, la ropa está en la entrada. Feng Yan se levantó a abrir la puerta. Varios subordinados en la entrada miraban con curiosidad hacia el interior. Dejen de mirar, es mío, ustedes no tienen oportunidad. Rió con desdén, tomó la ropa y cerró la puerta. Xuanyu no quería ponerse la ropa de Feng Yan, pero no podía andar con el torso desnudo, así que la aceptó resignado y comenzó a vestirse rápidamente, inclinando la cabeza. Feng Yan lo miraba fijamente sin pestañear, pero él no mostraba ninguna señal de nerviosismo, seguía siendo pausado y tranquilo, e incluso sus movimientos podían describirse como elegantes. La camisa, 280.000, la corbata, 72.000. No acepto cheques, solo pago en especie, gracias, jefe. Feng Yan, apoyando la barbilla con una mano y con las piernas cruzadas, imitó lentamente el tono de Xuanyu. ¿Acaso no ha probado suficiente hace un momento?, preguntó este último, retórico.
Este pago no es ese pago. Las palabras llenas de doble sentido avivaron aún más el interés en los ojos de Feng Yan. Sin duda, había encontrado un juguete fuera de lo común. Esta pizca de carne no es suficiente. Total que no he mordido de verdad. Nunca nadie se ha atrevido a dañar mi hermoso rostro. Feng Yan sonrió ligeramente, señalando su mejilla amoratada. Con una sonrisa radiante. Sin duda, no perdió la memoria, es definitivamente un pez gordo. Xuanyu sintió un peso en el corazón e inmediatamente cambió el tema con astucia. He oído que quiere cooperar con nuestra empresa para desarrollar el resort Isla Sisa. Aunque traje los documentos, después de admirar el edificio Fi. Sinceramente creo que nuestra empresa de tercera no es digna de cooperar con la suya. ¿Cómo no iba a tener mérito? La única persona en el mundo que se ha atrevido a golpearme, esa eres tú. Si tú no tienes mérito, ¿quién lo tiene? Feng Yan tomó un contrato y se lo entregó. Estaba decidido a jugar con él hasta matarlo. Xuanyu pensó para sus adentros un qué coño, pero no tenía razón para rechazar el pastel que caía del cielo. Tomó el contrato y comenzó a revisarlo cuidadosamente. El grupo Fi, como parte contratante, ofrecía condiciones realmente generosas. Claramente eran parte A y parte B, pero Feng Yan establecía que ambas partes cooperarían en el desarrollo del proyecto. Fi cubriría todos los gastos, y Nianmen solo se encargaría de la construcción. Tras finalizar el proyecto, Fi pagaría adicionalmente a Nianmen los costos de construcción. Además, una vez que el resort estuviera operativo, Nianmen recibiría un 10% de las acciones del resort como dividendos. Era como si Fi le diera dinero y acciones a Nianmen gratis. Nianmen no gastaba ni un centavo y obtenía fama y beneficios. Pero, ¿realmente caen pasteles del cielo? Por supuesto que no. ¿Por qué Feng Yan ofrecía condiciones tan buenas, incluso perdiendo dinero? De repente, la inteligencia artificial del inframundo en su cerebro, Xiaoai, habló. Quizás solo quiere su cuerpo. Sabiendo que Feng Yan no tenía buenas intenciones. Xuanyu no tenía ninguna razón para rechazar. Si la otra parte mostraba abiertamente su intención de ayudar a Nianmen, y él se negaba. ¿No sería un tonto? Las condiciones son muy buenas, dijo con una sonrisa tenue mientras cerraba el contrato. Ya que trae calidez, que traiga un poco más. Quiero el 50% de las acciones del resort Isla Sisa. Xuanyu pidió un disparate. Eres muy audaz, dijo Feng Yan con una leve sonrisa en sus finos labios. Mirando fijamente a Xuanyu con ojos profundos. ¿Cómo podría ser audaz si no, para que su hermoso rostro se vuelva colorido? Respondió el otro con una sonrisa falsa. Bueno, que sea la mitad del precio de la dote. Total, luego seremos familia, lo mío es tuyo. Feng Yan bostezó y ordenó a su asistente modificar el contrato. Xuanyu solo quería fastidiarlo, pero terminó contraatacado. Y su corazón se llenó de emociones encontradas. ¿Este loco? ¿Acaso le dañé el cerebro ayer? Poco después, el contrato modificado llegó a sus manos. Para prevenir engaños, lo revisó con mucho cuidado de nuevo. Al confirmar que no había problemas, firmó su nombre. Cooperación placentera, Bye, dijo Feng Yan con una sonrisa radiante, levantándose y extendiendo la mano hacia Xuanyu. Xuanyu le estrechó la mano cortésmente. En el instante en que sus manos se tocaron, 3 chispas eléctricas cruzaron la palma. Intentó soltarse, pero el otro le apretaba la mano sin soltarla. Al separarse, incluso provocó rozando la palma de su mano con la yema del dedo. Una sensación de cosquilleo le recorrió hasta el coxis. Xuanyu dio un escalofrío, retiró la mano bruscamente y lo fulminó con la mirada. Este último le guiñó un ojo de forma ambigua. Maldito sea, en ese momento parecía un viejo verde libidinoso y asqueroso. Cuando el departamento de diseño tenga el plan, volveré. Disculpe. Feng Yan fijó la mirada en la espalda de Xuanyu mientras se alejaba. Una sonrisa juguetona se curvó en la comisura de sus labios. Xuanyu salió del edificio del grupo F, y de repente le saltó una notificación en el móvil. Mostró una sonrisa pícara. 3 días después, Xuanyu fue a un restaurante según la ubicación que le había llegado al móvil, para acudir a la cita. Joven maestro Bai, hacía tiempo que no nos veíamos, cada vez tiene más porte aristocrático. En la entrada del restaurante, Wang Zhongfei lo recibió con una sonrisa aduladora. Se adelantó para saludar a Xuanyu. Este hombre era director de cine, y el original no tenía ni idea de cine. Solo pensaba en invertir una gran suma de dinero en una película para promocionar a Yang Qianqian, sin saber que era otro gran agujero que ella le había cavado. Ella había contactado con Wang Zhongfei, que antes había sido un director de renombre, pero que por las deudas de juego se había convertido en el rey de las películas malas. Con un guión pésimo, había encontrado al original. El original, que no era un experto, fue engañado por las palabras melosas de Wang Zhongfei. A pesar de que Yang Qianqian se negó a actuar, aún así invirtió 20.000 millones en rodar una película horrible. Cuando se estrenó,
La taquilla ni siquiera llegó a 2 millones. Perdió todo el capital. En ese momento, Wang Zhongfei estaba un tanto inquieto. Después de años haciendo películas, tenía un conocimiento y una comprensión muy altos de los personajes. Notó agudamente que el hijo tonto del terrateniente había cambiado. Su aspecto no había cambiado mucho, pero su temperamento había sufrido una transformación radical. ¿Acaso era por un desengaño amoroso, así que había madurado? Wang Zhongfei no pudo evitar pensar en que Bai Xuanyu era el perro faldero de Yang Qianqian. Su corazón dio un vuelco. Si los dos se peleaban, ¿afectaría eso a su plan de sacar dinero? Director Wang, ¿cuánto tiempo sin vernos? Xuanyu sonrió con indiferencia y le tendió la mano para estrecharla. Aunque parecía un caballero cortés, daba una sensación de distancia difícil de acercar. Wang Zhongfei, inquieto, lo llevó a la mesa que había reservado de antemano. Ahora, ni hablar de timar a Bai Xuanyu, ni siquiera estaba seguro de que Bai Xuanyu pagara la cuenta de esta comida. Cuando se sentaron, Xuanyu fue directo al grano. ¿Me has citado hoy para algo? Bueno, la película ya está casi lista. Pronto comenzaremos el casting. Tendría que pagar este fondo. Notó agudamente que, en cuanto mencionó el dinero, la cara de Xuanyu cambió al instante. 20.000 millones no es una cantidad pequeña, dijo frunciendo el ceño, con tono de apuro. Como aún estamos en la fase de preparación inicial, al principio no se necesita tanto dinero, con 1 o 2.000 millones es suficiente. Wang Zhongfei, temiendo que no le diera el dinero, se apresuró a añadir. Xuanyu no mencionó en absoluto el tema de dar el dinero. Al contrario, le pidió el presupuesto. Este hijo tonto del terrateniente parecía haberse vuelto astuto. Wang Zhongfei apretó los dientes y asintió. Sacó el presupuesto y los materiales relacionados con el rodaje. Estaba convencido de que este idiota no lo entendería. El agua en este círculo es muy profunda. Si cualquier perro o gato pudiera entenderlo, ¿para qué servirían los productores? Y fue una coincidencia. Justo cuando Wang Zhongfei le entregaba los documentos a Xuanyu, sonó su móvil. Al ver el identificador de llamada, Xuanyu le sonrió con disculpa. Disculpe, director Wang, también he invitado a un amigo del círculo, ya ha llegado a la entrada, voy a recogerlo. En la entrada del restaurante, había un joven con camisa a cuadros y gafas de pasta negra. Se llamaba Lucy Hugh. Era un director de cine independiente poco común en el país. Su situación no era mucho mejor que la del original. Las películas de Lucy Hugh, por las limitaciones de temática, nunca consiguieron patrocinio, y finalmente sufrió depresión y se suicidó saltando. Y la obra que dejó, finalmente fue aprovechada por Yang Qianqian. Se apropió de la obra de Lucy Hugh, afirmando que la había escrito y dirigido ella misma. Con la obra de Lucy Hugh ganó un gran premio en el extranjero, logrando una transformación exitosa para convertirse en una reconocida directora nacional e internacional. Hola, ¿le interesaría invertir en mi película? En ese momento, Lucy Hugh ya mostraba síntomas de depresión. Sus obras siempre eran rechazadas, no conseguía patrocinio, lo que lo tenía agobiado y también generaba una grave duda sobre sí mismo. Creía que lo que escribía era basura, que nadie querría invertir. Su obra es fantástica, no tiene que dudar de sí mismo. Xuanyu sonrió suavemente y lo halagó. No necesita consolarme. Ya he visto a más de 20 inversores. Si fuera una buena obra, ¿por qué sería así? Lucy Hugh dijo con una sonrisa amarga. La manera de hacer que recuperara la confianza era, naturalmente, mostrarle basura de verdad. Por eso Xuanyu lo había citado. Lo nuestro lo hablamos después. En realidad, hoy he quedado con el director Wang Zhongfei, tiene una obra que también quiere que invierta. Pero ya sabes, no entiendo de cine, así que quería que me ayudaras a evaluarla. Al oír el nombre de Wang Zhongfei, Lucy Hugh frunció el ceño. En la industria, la reputación de Wang Zhongfei era pésima, ya nadie invertía en sus películas. Por eso habría buscado a Bai Xuanyu, un completo novato. Lucy Hugh era una persona buena, no tenía prejuicios contra nadie. Pero tampoco quería que otros fueran estafados. Xuanyu llevaba a Lucy Hugh a punto de entrar al restaurante, cuando detrás de ellos sonó una voz femenina burlona. Oh, no es el joven maestro Bai. Xuanyu frunció ligeramente el ceño, se giró y vio a varias personas inesperadas. La hermana de Zheng Xiaoran, Zheng Xiaoqing, y el que menos quería ver, Feng Yan. Señorita Zheng, señor Feng, qué casualidad. Xuanyu lo saludó con expresión indiferente. Seguro que es casualidad, no premeditación, nuevo rico. ¿No será que sabías que Qianqian iba a venir y viniste a propósito para encontrártela? No, se burló Zheng Xiaoqing, con palabras muy hirientes. Miró de reojo a Lucy Hugh a un lado y soltó otra risa punzante. ¿Y este perdedor, quién es? ¿Tu secuaz? Lucy Hugh, que últimamente había sufrido desprecios y humillaciones al buscar inversores, al ver a estos ricos ya tenía síntomas de trastorno de estrés postraumático. Él se encogió,
con la cabeza casi hundida en el pecho, sintiéndose tan basura que ni siquiera merecía estar en el mismo lugar que estas personas. ¡Qué angustia! Que alguien le ayude, quiere huir, como si una mano invisible le apretara el cuello, sin poder respirar. De repente, un par de manos frescas se posaron sobre sus hombros. Una voz masculina clara y melodiosa sonó: «Señorita Zeng, por favor, compórtese, es mi amigo». Es un director independiente con mucho potencial. La defensa de Xuan Yu hacia Lucian fue como una corriente cálida que penetró en su corazón. Tras tanto tiempo siendo cuestionado y ridiculizado, casi había olvidado lo que se sentía al ser respetado. Zeng Xiaojing siempre había sido arrogante y dominante. Menospreciaba a Bai Xuanyu y solo pensaba que las aves del mismo plumaje se juntan. Quien se junta con Bai Xuanyu, naturalmente no puede ser nada bueno. Eso de tener potencial no es más que una manera elegante de decir que hasta ahora no ha logrado nada. No tiene miedo de que los demás se rían de él por describirlo de forma tan grandiosa sin tener logros. Bueno, ¿qué más podía esperar? Un inútil como tú solo puede hacerse amigo de un perdedor así. Lucian apretó los puños, las venas de su frente sobresalían. Podía aceptar que otros lo negaran a él. Pero no podía soportar que, por su culpa, también insultaran a su amigo. Sin embargo, una dama de la alta sociedad como Zeng Xiaojing no era alguien a quien personas comunes como ellos pudieran provocar. Con una sola palabra de ella, podrían olvidarse de trabajar en la industria del entretenimiento de por vida. Cierto, no soy digno. ¿Cómo me atrevería a hacerme amigo de alguien tan arrogante como usted, señorita Zeng? Tiene razón, cada oveja con su pareja. No somos del mismo mundo. Mi educación no me permite ser arrogante y despreciar a los demás como usted, una persona tan noble. Después de todo, no tengo un hermano que limpie mis desastres. Xuan Yu sonrió mientras soltaba todo esto. Incluso metió a Zeng Xiaoran en la conversación. ¿Buscas la muerte, nuevo rico? Zeng Xiaojing estalló al instante y levantó la mano para abofetearlo. Yo también soy amigo de Yu, entonces yo también soy un perdedor, ¿verdad? Mejor cancelamos la cena de hoy. Después de todo, nosotros, los perdedores, no merecemos cenar con figuras tan importantes y elevadas. Nadie esperaba que Feng Yan hablara para defender a Bai Xuanyu. Zeng Xiaojing, como había estado de vacaciones en el extranjero, no asistió a esa cena de gala, por lo que no sabía lo que ocurrió esa noche. Desde pequeña había estado secretamente enamorada de Feng Yan. Cuando supo que la cena benéfica a la que no había querido ir era en realidad una cita a ciegas encubierta, se arrepintió hasta los huesos. Hoy había invitado expresamente a Feng Yan a cenar para acercarse a él. Estaba tan segura de sí misma que pensaba que Feng Yan no conocería a alguien insignificante como Bai Xuanyu, pero nunca imaginó que ya fueran tan íntimos como para llamarse por un solo carácter. Hermano Feng Yan, ¿cómo es que lo conoces? Ella pateó el suelo con rabia y miró con odio al inocente Xuanyu. El grupo Phi desarrollará junto con Nianmen la isla turística de Sisa. Nuestra relación es, por supuesto, muy cercana. ¿Verdad, Yu? Feng Yan sonrió con ligereza mientras miraba la mano de Xuanyu que rodeaba a Lucian. Esa mirada ardiente casi perforaba su mano. La mirada era demasiado penetrante, y a Xuanyu se le erizó la espina dorsal. Estaba a punto de soltar la mano, pero sonrió ligeramente y asintió en señal de acuerdo. Isla turística de Sisa. Las pupilas de los presentes se contrajeron de golpe. Zeng Xiaojing apretó los dientes con fuerza, con un aspecto de querer despellejar y descuartizar a Xuanyu. Maldición, seguro que usó algún truco sucio. ¿Le habrá puesto un hechizo a Feng Yan? Originalmente planeaba invitarte a cenar en otro momento. El encuentro es destino, mejor hoy que mañana. Ya que todos nos conocemos, vayamos juntos. Feng Yan habló con una sonrisa radiante, sin dar oportunidad a nadie de rechazar. No está bien, es incómodo. Xuanyu negó con una sonrisa falsa. ¿Les parece incómodo? Feng Yan arqueó una ceja, con tono amenazante mirando a los demás. Hermano Feng Yan, tú decides. Un destello de maldad cruzó los ojos de Zeng Xiaojing, y en su mente ya tenía una idea malvada. Lucian seguramente no quería. Pero en ese momento parecía que no tenía voz ni voto. Ya que todos están de acuerdo, entonces vamos juntos. Él se encogió de hombros. Cambió por completo su actitud fría y rechazante anterior, ahora sonriente. Pequeño nuevo rico, ¿qué maquinación tienes en mente? No es alguien que se rinda tan fácilmente. Feng Yan sintió curiosidad, pero no lo descubrió. Justo cuando Zeng Xiaojing iba a agarrar su brazo, él dio un paso adelante. Y con gesto afectuoso, abrazó a Xuanyu por los hombros. Yu, ¿has extrañado a tu hermano? Las palabras tu hermano hicieron que a Xuanyu se le erizara la piel de gallina. Lo miró como si fuera un loco, conteniendo el impulso de darle un derribo. Respondió con una sonrisa forzada. Tengo muchas tareas, ni siquiera tengo tiempo para dormir, ¿cómo iba a tener tiempo para extrañarlo?
Parece que te presiono demasiado. No es de extrañar que hayas adelgazado en estos días invernos. La próxima vez que vengas a casa de tu hermano, te daré un buen banquete. Feng Yan le guiñó un ojo con ambigüedad, insinuando. La sonrisa de Xuanyu se congeló en su rostro. Preguntó temblorosamente a Xiao Ai. ¿Banquete de qué? Ya vale, Xiao Ai es menor de edad. Por favor, no corrompas a Xiao Ai. Xiao Ai, en su mar de conciencia, respondió avergonzada. Proteína en polvo o huevos. Últimamente yo también he adelgazado. También quiero ir a casa de Feng Yan a reponer fuerzas. La ingenua Zhen Xiaojing intervino apresuradamente. Xuanyu la miró con una expresión difícil de describir, sus ojos llenos de compasión. Ella le devolvió la mirada sin entender, con una clara intención. ¿Qué miras? Maldito nuevo rico, si sigues mirando, te sacaré los ojos. Eso no puede ser, mis suplementos son especiales. Solo Yu puede comerlos. Feng Yan negó con la cabeza y una sonrisa radiante, rechazándola rotundamente. Xuanyu se quedó sin palabras. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación, ¿vale? Momentos después, Wang Zhongfei vio a Xuanyu regresar con un grupo de personas. No pudo quedarse quieto. Se puso de pie con dificultad y, haciendo una reverencia, extendió la mano hacia Feng Yan. Hola, soy amigo de Xuanyu. Este frunció el ceño, lanzó una mirada fría a su mano y no respondió. Zhen Xiaojing volvió a lanzar sarcasmos en ese momento, sin perder la oportunidad de humillar a Xuanyu. Sus ojos estaban llenos de repulsión. Parece que hoy es la reunión de la basura, Xuanyu. Realmente has ampliado mis horizontes. No pensé que anduvieras con escoria. Xuanyu fingió no entender su intención y, frunciendo el ceño, explicó, puedes odiarme, puedes insultarme, pero no insultes al director Wang. Él es un famoso y gran director, el mentor de Qianqian. Si no fuera porque Qianqian nos presentó, nunca en mi vida habría tenido la oportunidad de invertir en un director tan importante. Yang Qianqian les presentó. El rostro de Zhen Xiao se tensó de repente, lleno de dudas. La bondadosa Qianqian, que pronto se convertirá en su cuñada, aunque odia a Bai Xuanyu. No debería tenderle una trampa, ¿verdad? Feng Yan, con los brazos cruzados, miró a Xuanyu con una sonrisa burlona, dejando claro su significado. Me quedo quieto viéndote hacerte el interesante. Claramente eres un lobo disfrazado, pero insistes en hacerte el conejito blanco. No importa, ya sea lobo disfrazado o conejito blanco. Jugar con ambos tiene su encanto. Así que le gusta el juego de roles, ¿debería prepararme algo con antelación? Orejas y cola de lobo negro, orejas y cola de conejo blanco, que hoy se disfrace de lobo. Y mañana de conejito blanco e inocente. Un escalofrío recorrió su espalda. Xuanyu miró a Feng Yan con vacilación. Este último, con una sonrisa ambigua, movió los labios hacia él. Ella te presentó a través de Qianqian. Zhen Xiaojing, arrogante, interrogó a Wang Zhongfei. Wang Zhongfei, angustiado, no sabía cómo responder, no podía permitirse ofender a ninguno de los dos. Te estoy hablando, desgraciado. La mimada Zhen Xiaojing le dio una patada con el tacón, amenazándolo. Sí, señorita Zhen. Bai Xuanyu quería invertir en una obra para Qianqian, y Qianqian me lo presentó. Sobresaltado, Wang Zhongfei dijo la verdad. Pero notó con agudeza que la expresión de Zhen Xiaojing se volvía cada vez más fría. Aún así, se consoló a sí mismo. La hermana Qianqian siempre ha sido de buen carácter. Quizás esta vez el director Wang se ha reformado y lo que prepara es realmente una obra maestra. Xuanyu admiraba bastante la astucia de Yang Qianqian. Sabía que la más fácil de manejar en la familia Zhen era Zhen Xiaojing, y en pocos meses, esta ya la seguía ciegamente. Wang Zhongfei miró a Feng Yan, que no había hablado, y sus ojos mostraron un destello de admiración y lástima. ¡Qué hombre tan hermoso, después de tantos años en la industria del entretenimiento! Nunca había visto a alguien más atractivo, ni hombre ni mujer. Por supuesto. También entendió, por la nobleza en sus gestos, que una persona tan importante no era alguien a quien alguien como él pudiera aspirar. El deseo en sus ojos, aunque fugaz, no escapó a la mirada de Feng Yan. Lo miró fijamente. Sus ojos seductores rebosaban asesinato. Él, no es importante, dijo Xuanyu con calma. Como si Feng Yan fuera un simple gato o perro insignificante. Luego, su cintura recibió una palmada de Feng Yan, obligándolo a rectificar, una deidad celestial. ¿Cómo podría un simple mortal aspirar a ella? Ese halago fue simplemente genial. Soy una deidad. ¿Tan alto es mi estatus en tu corazón? Yo. A Feng Yan claramente le gustó ese cumplido, mostró una sonrisa seductora, con dos pequeños hoyuelos asomando en las comisuras de sus labios, y susurró al oído de Xuanyu. Para mí, eres un dios, el dios de los locos. Xuanyu se molestó por cómo este tipo siempre se pegaba a él, no le gustaba la temperatura del cuerpo humano. Era demasiado caliente.
Zheng Xiaojin casi se muere de risa. Justo buscaba una oportunidad para enfrentarse a Bai Xuanyu. Y este tipo se había cavado su propia tumba. El hermano Feng Yan es despiadado. La última vez que alguien lo llamó loco. Terminó en coma en el hospital durante casi 5 años. Loco, qué interesante, Yu. Hace mucho que no escuchaba a alguien decir esa palabra delante de mí. Feng Yan se rió a carcajadas. Parecía muy feliz, pero los demás sudaban frío. Temerosos de que descuartizara a Bai Xuanyu ahí mismo. Se sentó perezosamente, apoyó la barbilla en la mano y levantó la cabeza para mirar a Xuanyu. Tranquilo, tomo mi medicina, a tiempo, no tendré un ataque. Esa mirada descarada, como si Xuanyu fuera su medicina. Cuando todos se sentaron, el camarero entregó respetuosamente los menús. En ese momento, Zheng Xiaojin notó a Yang Qianqian en la entrada y, emocionada, la llamó. Qianqian, aquí. Yang Qianqian la vio y le respondió con una sonrisa radiante, pero al instante siguiente, la sonrisa se desvaneció. Porque al ver a Bai Xuanyu y Wang Zhongfei se quedó completamente paralizada. Su corazón latía con fuerza, y su mente comenzó a pensar rápidamente en cómo reaccionar. Disculpen mi tardanza, tenía un compromiso. Director Wang, ¿cuánto tiempo sin verlo? Sin muestras de nerviosismo. Yang Qianqian saludó a todos con tranquilidad. Cuando Wang Zhongfei la vio, sus ojos parecían querer devorarla. Pero ante los demás, no podía interrogarla, así que asintió rígidamente a modo de respuesta. Qianqian, siéntate a mi lado. Te guardé el puesto. Por cierto, nuestro joven maestro Bai tiene mucha ambición. La última vez que perdió la cara aquí, se fue a estudiar francés a fondo. Y hace un momento incluso pidió la comida en francés. Recuerdo que dijiste que ni siquiera terminó la secundaria, ¿verdad? Si en la escuela se hubiera esforzado la mitad de lo que hizo para perseguirte, no habría tenido problemas para entrar en una universidad mediocre. Zheng Xiaojin, entre burlas y sarcasmos, volvió a ridiculizar a Xuanyu con una sonrisa burlona. Xuanyu no era de los que aguantan humillaciones. Con el rostro frío, dejó caer el vaso de agua con fuerza, el movimiento tan brusco que el agua se derramó. Basta, señorita Zheng, ¿acaso para ti, gustar de alguien, esforzarse por mejorar por esa persona? ¿Querer ser alguien digno de ella, es algo ridículo? La contundente pregunta sumió a todos en el silencio. No creo que esforzarme por quien me gusta sea algo vergonzoso. Y no sé dónde está tu gracia o tu punto de burla. Incluso si el resultado final no es el esperado, no guardaré rencor. Eso era antes, uno debe conocerse a sí mismo. Sabía que la señorita Yan tiene estándares elevados y no me considera digno de ella, un nuevo rico como yo. Hace tiempo que decidí rendirme. Tampoco la he estado siguiendo ni acechando. Hoy solo fue una coincidencia. Si aún te sientes asqueado, entonces me voy. Señor Bai, no culpe a Xiaojin. Todo es mi culpa. Yang Qianqian se apresuró a disculparse. Ese aroma a té verde caducado hacía que Xuanyu quisiera vomitar. Ciertamente es tu culpa. No sé qué le dijiste exactamente para que sienta tal aversión hacia mí. Para que una mano aplauda se necesita otra. Si no me hubieras dado respuesta. ¿Cómo habría estado yo tan insistente en perseguirte? Soltó una risa fría, abofeteando el rostro de Yang Qianqian a sonoros golpes. Los demás reaccionaron tarde. Sí, para aplaudir se necesitan 2 manos. Si Yang Qianqian realmente lo detestara tanto, simplemente lo habría ignorado, ¿no? Si ella no hubiera dado una respuesta, ¿cómo podría él haber dejado de lado su orgullo? Soportando burlas y sarcasmos externos para seguir arrastrándose, yo no he hablado mal de ti. Yang Qianqian, pálida, no pudo refutar. Las lágrimas cayeron al instante, tan lastimera como si Xuanyu le estuviera maltratando. Ser mujer es tan bueno, cuando hay un problema sin solución. Primero lloras, luego armas un escándalo y finalmente amenazas con suicidarte, aguantando con descaro. Oye, Yu, ¿por qué no pruebas a llorar también? Creo que hacerse la víctima para ganar compasión funciona bastante bien. Feng Yan intervino en el momento oportuno, mirando a Xuanyu con tono burlón. Déjalo. Antes, al perseguirla, le dediqué innumerables primeras veces. No puedo darle todas mis primeras veces, ¿verdad? Sería una pérdida para mí. ¿Has llorado alguna vez por un hombre? Preguntó de repente Feng Yan, que observaba la escena. ¿Cuenta si lloré por mi padre? Feng Yan, no te obsesiones con mi primera vez, ya no la tengo. Eso no es seguro, dijo Feng Yan con una sonrisa en los labios. Una sonrisa llena de significado. Xuanyu, sintiendo un escalofrío, cambió rápidamente de tema. Director Lu. Estos son el presupuesto de inversión y el guión que me dio el director Wang. Échale un vistazo, por favor. Lucian asintió rápidamente. Tomó los documentos que le entregó y comenzó a leerlos. Cuanto más leía, más fruncía el ceño. El presupuesto y el guión no guardaban ninguna proporción. Un guión tan malo requiere una inversión de 2.000 millones.
Está claro que quieren estafar a Bai Xuanyu. Lucian negó con la cabeza, con todo respeto. Este guión es pésimo. Estoy seguro de que es la peor obra del director Wang. Esto tocó la fibra sensible de Wang Zhongfei. Su verdadera naturaleza quedó al descubierto, lo que lo enfureció y avergonzó. Él también sabía que el guión era malo, pero su objetivo no era hacer una buena película, sino desplumar a un tonto. ¿Y tú quién te crees? ¿Cuántas películas has dirigido? ¿Cuánta taquilla has acumulado? ¿Cuántas obras premiadas tienes? ¡Maldito seas! ¿Acaso entiendes de cine? ¿Y te atreves a criticar mi obra? Golpeó la mesa de repente y señalando la cabeza de Lucian, comenzó a insultarlo a gritos. Lucian no se enfadó, quizás me equivoqué. Tal vez su obra pueda arrasar en todo el mundo. Aparentemente defendía a Wang Zhongfei, pero en realidad lo estaba ridiculizando. Xuanyu también aprovechó para hablar. Mi dinero no crece en los árboles. Lo siento, director Wang, renuncio a su obra. Habiendo perdido la cara, Wang Zhongfei no podía quedarse. Tomó los documentos de la mesa entre maldiciones y se fue. De repente, Xiao Ai avisó, el rencor del espíritu maligno se redujo en 15. Actualmente, rencor, 75. En ese momento, todos miraron fijamente a Yang Qianqian con una expresión algo sugerente. Lo siento, señor Bai, no debí confiar en las palabras del director Wang. Pensé que había cambiado. Solo quería devolverle el favor. Dijo Yang Qianqian con los ojos enrojecidos. ¿Tú devuelves favores si yo pago? ¿Qué soy yo para ti? Xuanyu no le dio ninguna concesión y dijo con cara fría. Yang Qianqian, con los ojos rojos y el rostro pálido, se levantó y salió corriendo entre sollozos. Qianqian, Qianqian, Zheng Xiaojing, entre la angustia y la furia. Finalmente miró a Feng Yang con desgana y se levantó para perseguirla. Los demás, al ver esto, supieron que la cena no se concretaría. Lucian se despidió de Xuanyu y se fue directamente. Mientras tanto, Feng Yang miró a Xuanyu con expectación, con una intención muy clara. Ahora que todos se han ido, solo quedamos nosotros dos. Dejó escapar una risa seductora, se acercó y rodeó la cintura de Xuanyu. Luego, el joven atormentaba a su archienemigo 800 veces al día, no solo arrinconando al chico contra la pared, sino que incluso lo besaba de forma dominante, todo porque padecía una grave tendencia al síndrome del enfermo, siendo extremadamente posesivo desde pequeño. Por eso, cada año debía recibir tratamiento, pero después de una sesión, le resultaba aún más insoportable contener sus sentimientos. Feng Yang besó al chico con dominio. Xuanyu, que inicialmente quería resistirse, se fue suavizando bajo el beso de Feng Yang. Pero esa suavidad era aún más mortal. Cuando terminó, Xuanyu casi se desplomó en sus brazos. Feng Yang levantó la barbilla de Xuanyu, con una mirada llena de profundo cariño. Xuanyu mordió su labio inferior y lo fulminó con la mirada. Al siguiente segundo, levantó la rodilla de repente y le dio un golpe. El rostro del otro cambió de color, se agarró la entrepierna y cayó de rodillas. Este mocoso quiere matar a su esposo. Feng Yang, jadeando de dolor, mostró un destello de obstinación en sus ojos. Cuando Xuanyu se disponía a irse, él, usando todas sus fuerzas, levantó una mano y agarró el dobladillo de su pantalón. «Suéltame», dijo Xuanyu frunciendo el ceño y reprendiéndolo en voz baja. «Querido, eres muy cruel. Si quedo inválido, tendrás que responsabilizarte de mí». Feng Yan levantó la vista para mirarlo. Debido al intenso dolor, sus ojos de flor de durazno se llenaron de lágrimas fisiológicas. Había que admitir que la imagen de una belleza llorando era realmente muy cautivadora. Xuanyu no quería hacerle caso, pero fue seducido por su rostro, y tuvo que despreciarse a sí mismo en su interior. Resultó que era un amante de los rostros bonitos. «Oye, ¿estás bien? ¿Quién te pidió que me besaras?» Tras dudar un momento, finalmente se agachó para preguntar. «No estoy bien. Duele mucho», dijo Feng Yang con los ojos enrojecidos, poniendo una expresión de dolor. Él lo supo de inmediato. Xuanyu no podía resistirse a su apariencia. Ya que era así, no iba a desperdiciar su belleza y usaría bien su estrategia de seducción. «Te voy a pedir una cita en la clínica de urología masculina». Xuanyu preguntó con vacilación. «Total, el hospital está al lado, solo son unos pasos». «No, es demasiado vergonzoso. Con que me toques, basta». Feng Yang fingía debilidad, pero sus manos no eran para nada indecisas. De repente agarró la mano de Xuanyu y la colocó sobre su punto dolorido. Sacando a Xuanyu de su asombro, este retiró la mano como si hubiera recibido una descarga eléctrica, a toda velocidad. Casi no pudo contener las ganas de aplastarlo. «¿Eres un pervertido?», preguntó, sin palabras. «Es culpa tuya que esté así que tienes que responsabilizarte», respondió Feng Yang con toda la razón. Sin otra opción, Xuanyu se quitó su chaqueta y se la lanzó a Feng Yang, indicándole que se la atara. Si salían así, él, que iba junto al pervertido,
Seguramente también sería confundido con uno. Querido, tu estilo de vestir es muy único, dijo Fengyan tomando la chaqueta llena de logotipos. Alabándola con una sonrisa radiante. Seguro que es un elogio y no una burla. Xuanyu le lanzó otra mirada fulminante. Empezó a pensar en su mente. Tendré que ir al centro comercial después. La ropa del original. Es realmente difícil de describir. Fengyan se sentó en el suelo sin levantarse. Y olió profundamente la chaqueta de Xuanyu, comportándose como un acosador pervertido. Deja de olerla. La he usado 3 días, dijo Xuanyu, sin poder aguantarlo más, y extendió la mano para ayudarlo a levantarse. Parece que mi querido tiene un aroma natural de belleza. La ropa sigue oliendo bien después de 3 días. Fengyan bromeó conteniendo la risa. Le gustaba el olor de Xuanyu, un aroma muy suave, como el del cedro, que combinaba perfectamente con su temperamento frío. Xuanyu no quería hacerle caso a ese loco, temiendo que volviera a oler la ropa. Así que intentó quitársela. No, es mía. Fengyan lo miró peligrosamente, con la expresión de un niño malcriado al que le han robado un juguete. Es mía, vale. ¿Estás seguro de que quieres salir así? Solo te la estoy atando, dijo Xuanyu, sin poder aguantar más, y puso los ojos en blanco. Al oír que él lo iba a ayudar voluntariamente, Fengyan sonrió de oreja a oreja y le metió la chaqueta en las manos rápidamente, abriendo los brazos como un emperador esperando ser servido. Tomando la chaqueta, Xuanyu se acercó a él y se la ató a la cintura. La postura era algo ambigua. Visto desde el espejo, parecía que él estaba abrazando activamente a Fengyan. Fengyan miraba fijamente al espejo, sintiendo por primera vez una sensación extraña en su corazón, con la garganta apretada. Como si le hubieran administrado una droga, con las extremidades congeladas, solo el corazón latía con fuerza. Como un ciervo asustado, inyectaba sangre hirviente en todas direcciones, hinchándose. Entumeciéndose, el corazón se llenaba por completo. ¿Era esto satisfacción? La identidad de Fengyan determinaba que desde su nacimiento pudiera disfrutar fácilmente de riquezas y honores. Tenía muchas cosas, pero su corazón parecía un pozo sin fondo, imposible de llenar. Por más que obtuviera, siempre se sentía vacío. Esta era la primera vez. Con solo un abrazo, se sintió tan satisfecho como si hubiera conseguido el mundo entero, antes de que Fengyan pudiera saborear bien esa sensación mágica. Xuanyu se apartó y se dirigió hacia el ascensor. Espérame, dijo Fengyan con una sonrisa radiante, y salió corriendo tras él. El hombre agarró un puñado de cenizas y se las metió en la boca. Luego se cortó la muñeca dejando que la sangre goteara en el mar. El olor a sangre atrajo pronto a los tiburones, pero él no sintió ningún dolor, al contrario, soltó una risa demente. Acto seguido, su cuerpo se inclinó hacia atrás de repente, con la intención de convertirse junto con las cenizas en alimento para los tiburones. Xuanyu, al verlo, sintió como si hubiera perdido el alma. Se lanzó hacia adelante sin pensar en su propia seguridad. Aunque logró salvar a Fengyan, no pudo sostener la urna de cenizas. Eran las cenizas de su padre, pero a Xuanyu no le importó. Lleno de angustia, sacó un pañuelo. Envolvió la muñeca ensangrentada de Fengyan. No me dejes, me volveré loco. Te lo ruego, dijo Fengyan entre lágrimas, rompiendo a llorar como un niño. Las lágrimas brotaban de sus ojos como una inundación desbordada. El corazón de Xuanyu dolía como si lo apuñalaran. Siempre había pensado que era una persona muy racional, pero los hechos demostraban que la razón nunca puede vencer a la emoción. Creía que después de 30 años, había completado su misión y podría abandonarlo sin dudar. Pero en ese momento, se dio cuenta de que Fengyan ya no era alguien a quien pudiera dejar ir fácilmente. Loco, ¿qué es lo que quieres hacer? Sus ojos estaban inyectados en sangre. Agarró a Fengyan por el cuello y lo insultó a gritos, odiando su determinación, y aún más su locura. No quieres que muera, ¿verdad? Xuanyu, me amas, ¿verdad? Los ojos de Fengyan rebosaban emoción. Preguntó entre risas. Sí, te amo, vale, te amo. Xuanyu gritó impotente. Después de huir durante 30 años enteros, llegó este momento. Ya no podía ignorar sus sentimientos. Yu, ¿recuerdas? Cuando ayudé a tu amigo aquel año, prometiste que me concederías un deseo. Ahora es momento de que cumplas. Quiero que nunca me abandones, que solo estés a mi lado toda la vida, hasta que muera. Los primeros 30 años viviste para tu padre. El tiempo restante. Quiero que vivas para mí. El rostro pálido de Fengyan, desangrado, estaba blanco, pero su sonrisa era radiante. Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo de su traje y miró fijamente a Xuanyu, esperando su reacción. Loco, murmuró Xuanyu con los ojos enrojecidos, tomó la cajita y la abrió. Cada mes, Fengyan se arrodillaba y sacaba un anillo para proponerle matrimonio. Durante 30 años. Xuanyu nunca respondió,
solo se enfrentó con silencio. Esta vez, se arrodilló voluntariamente. Con voz ronca preguntó, ¿aceptas casarte conmigo, Feng Yan? Es, casarse, no, casarme conmigo. Bueno, no importa. Aceptó. Feng Yan mostró una sonrisa tierna y extendió la mano voluntariamente. Dejó que le pusiera el anillo en el dedo anular, luego tomó el otro y lo colocó en el dedo anular de Xuan-Yu. Al ver los anillos idénticos, sus ojos se llenaron de satisfacción. Tomó la mano de Xuan-Yu y la besó con devoción. Ah, se me olvidaba decirte. Lo que me tragué no eran las cenizas de tu padre, solo proteína en polvo común. Sé que eres filial. ¿Cómo podría hacerte sufrir? De repente, Feng Yan besó ligeramente la mejilla de Xuan-Yu y rió con picardía. Feng Yan, Xuan-Yu infló las mejillas enojado, y la sonrisa del otro se volvió aún más descarada. De repente, sujetó su nuca y la apoyó contra su pecho robusto. Al final, había ganado el amor de Xuan-Yu. El tiempo voló. Años después, en un hospital, Feng Yan, de 78 años, yacía en una cama con el cabello blanco. A su alrededor, varios instrumentos sonaban intermitentemente. Durante esa semana, su conciencia estaba nublada y pasaba más tiempo inconsciente que despierto. Xuan-Yu estaba sentado junto a la cama, agarrando con fuerza su mano envejecida. Una tristeza profunda e indeleble llenaba sus ojos. Señor espectro, acepte mis condolencias. La voz compasiva de Xiao Ai resonó en su mente. La vida humana es realmente muy corta. Xuan-Yu sonrió con amargura y murmuró. Los instrumentos comenzaron a sonar en alerta, anunciando que Feng Yan estaba a punto de morir. Xuan-Yu sabía que él no era de origen común, no se atrevía a esperar un futuro con él, al igual que lo que Feng Yan pedía. Él también solo anhelaba esta vida juntos. Se inclinó y depositó un beso ligero como una libélula en su entrecejo. Feng Yan, te amo, pero aún espero que la próxima vez no te encuentre. Al instante, como un destello de lucidez antes de la muerte. Feng Yan abrió los ojos en el último momento. Aturdido, vio ante sí al envejecido Xuan-Yu, cuya apariencia cambiaba gradualmente, transformándose en un apuesto y frío hombre de belleza antigua, vestido con una túnica negra. Feng Yan sonrió, una sonrisa radiante sin sombra de tristeza. Así que, esta es la verdadera forma de Yu. ¡Qué hermoso! Ahora, puedo morir sin arrepentimientos. Pitido, pitido, pitido. El electrocardiograma, tras emitir una aguda alarma, finalmente se volvió plano. Años después, en el inframundo, un hombre vestido con una túnica negro dorada y una aura asesina flotaba en el aire. Empuñando una espada negra con luz roja, con cuernos negros en la cabeza, la marca del loto rojo en el entrecejo y ojos de fénix escarlata que se reflejaban mutuamente. Con el rostro inexpresivo, miraba con desprecio a los temblorosos fantasmas y deidades, sin rastro de calidez en sus ojos. Estoy buscando a alguien. He oído que alguien lo ha visto en la mansión infernal. El hombre ante ellos no era otro que el dios asesino que había perturbado los tres reinos durante 300 años, el rey Asura, Feng Yan.